Libro de Mateo. Mateo capítulo 14 y versículo 25 al 31. Mi tema para hoy es: bájate de la barca. Cuando ya entre el mensaje lo va a entender. Glorioso el que vive, maravilloso es su nombre, poderoso es el Señor. Amén. ¿Algún servidor que cierre las puertas del santuario, por favor? Iniciamos entonces, hermanos, libro de Mateo capítulo 14 y versículo 25 al 31. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Diga conmigo: miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, en otras palabras, Pedro se baja de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, diga conmigo: viento, porque esa palabra es muy profunda, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oramos. Soberano Dios, entréganos una palabra poderosa, Señor. Ministra esta iglesia como siempre tú lo sabes hacer, de una manera poderosa y especial. Padre mío, pasa ese carbón encendido en mis labios, que sea el fuego, la presencia del Espíritu Santo, aleluya, derramándose en este lugar, glorificándose en cada vida presente, en el nombre soberano de Jesús de Nazaret. Padre, esta iglesia ha venido con hambre y todos queremos comer de ese manjar que viene del cielo. Hable la iglesia, háblele a Dios y dígale: háblame, Espíritu Santo. Dígale: tenemos hambre de ti, tenemos hambre de tu presencia. Aleluya. Hoy el Señor tiene una palabra poderosa para entregarle a esta iglesia. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Un poquito más de monitor. Te bendecimos, te exaltamos, Rey de gloria. Aleluya. Denle esas palmas al que vive. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Mi tema: bájate de la barca. La última vez que yo fui a mi país, a El Salvador, estuve visitando el puerto de la Unión, que de hecho los españoles construyeron en nuestro país. Pero tomamos una barca a la orilla ahí de la Unión, del puerto, y esa pequeña barca nos llevó hasta el otro lado, a la isla de Mianguera. Y qué bonito es ir en una barca y usted va tranquilo y siente el viento
siente una sensación bien agradable. Pero como usted no es el que va remando, usted va tranquilo. Otro es el que va sudando, pero no usted. Usted va en la barca y va sentadito, va viendo los paisajes. Yo miraba los volcanes que hay alrededor cuando uno está por llegar a la isla de Mianguera, a El Salvador. Pero otro es el que iba remando. Qué fácil es ir en una barca y que usted solamente se vaya echando aire, pero usted no es el que va empujando la barca, o no vas haciendo el mínimo esfuerzo para remar y empujar esa barca. Una cosa es ir arriba en la barca tranquilo, gloria al Señor, y otra cosa es que todos vayamos empujando la barca hasta llegar al propósito, al otro lado, a donde Dios ya diseñó, aleluya, glorificarse. Jesús, hablando a sus discípulos antes de su partida, les dijo en Hechos capítulo 1 y versículo 8: pero quiero que sepan, les dijo Cristo, que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y que ustedes como iglesia van a recibir poder para hablar en mi nombre, gloria al Señor. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios le entregó un poder y una autoridad a la iglesia desde el tiempo primitivo, gloria al nombre de Dios. Ese poder ha seguido estando con la iglesia. La pregunta de hoy en mi mensaje es: ¿qué nos ha pasado como iglesia? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Gloria a Dios. Si el mismo poder que Dios le dio a la iglesia primitiva es el mismo poder y la misma autoridad que Dios le sigue dando a la iglesia el día de hoy. Pero ¿cuál es el problema? Y le voy a decir cuál es el problema de la iglesia moderna cristiana aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en África, donde sea. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia moderna de hoy? Es que todo mundo, gloria al Señor, quiere ir en la barca, gloria a Dios. Nadie quiere bajarse en la barca y sudar la camiseta y hacer la obra de Dios. La iglesia primitiva fue una iglesia que creció porque tenían pasión por las almas, ganaban sus ciudades, ganaban los pueblos. La iglesia primitiva no tenía tiempo para chambre, para chisme, para las locuras que hoy se viven en las iglesias. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia, que mucha gente está acomodadita, gloria al Señor, con estar en una iglesia y calentar una banca, y por eso la iglesia ha perdido el poder, ha perdido el avance que debería de tener. Yo le digo, si cada uno de ustedes que están sentados hoy, el poder de Dios, si ustedes cara que el Espíritu Santo te sacuda desde la cabeza hasta los pies, toda esa mugre que no te deja avanzar, que no te deja crecer, le estoy seguro que Dios haría cosas poderosas. Dios te levantaría a un nuevo nivel de gloria. El mundo está necesitado de una iglesia que diga: es hora que la iglesia se baje de la barca y empiece a meter a nuevas personas en la barca y remar. Es hora de remar, es hora de remar, porque hay mucho terreno por delante. Dale esa ofrenda de aplauso al que vive. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros leemos acerca del avance de la iglesia al mundo gentil, encontramos en el libro de los Hechos que ellos usaron una expresión que decía: se dieron. La iglesia primitiva se dio el todo por el todo, a tal grado que la iglesia primitiva se dieron hasta ofrendar sus propias vidas por la causa del evangelio. La iglesia de hoy, como yo no estoy pastoreando allá en El Salvador ni en Sudamérica, sino aquí en Estados Unidos, voy a hablar de acá. La iglesia de aquí de Estados Unidos, hermano, por cualquier cosa llora, por cualquier cosa reniega,
Porque estamos tan acomodados, estamos tan conformes, gloria al Señor. Eso que inmigración ande recogiendo gente, eso no se llama persecución, hermano. Pero llegará momento, escúcheme bien, llegará momento donde este gobierno se va a rebelar en contra de las iglesias. Y ahí realmente se va a ver los que realmente son cristianos. A mí me preocupa porque hay gente que ahorita que todo está tranquilo, que no hay persecución en contra de la iglesia, a veces nos cuesta venir a la iglesia. Por el momento que no hay nada, hermanos, que nos está deteniendo a la iglesia. Aquí no nos vienen a sacar del pelo como sacaban a la iglesia primitiva. Pablo pedía carta al concilio romano y digan: denme carta para meterme a las iglesias, aleluya, evangélicas, y sacar a los creyentes, encarcelarlos, gloria al Señor, para que dejen de predicar de Cristo, gloria al Señor. Vendrán tiempos difíciles, alabado el nombre de Dios, a esta nación, como ya se está dando en muchas partes a nivel mundial. Si la iglesia hoy en día, cuando no tenemos ninguna clase de persecución, la iglesia ha detenido su avance, ¿qué no será cuando la iglesia realmente empiece a sufrir? La iglesia primitiva, ellos se dieron, hermanos, el todo por el todo. Siempre el propósito de Dios, hermanos, es ir más allá de los límites. Junior, si alguien puede controlar la calefacción al heat, por favor, y ponerlo en aire acondicionado. Dios ya, hermanos, hallará la manera de encontrar y de marcar la historia en esta generación. La iglesia primitiva, ellos escribieron su historia. Ahora depende de nosotros qué tipo de historia es la que vamos a escribir para nuestros hijos y para nuestra generación que viene en los próximos años. La iglesia primitiva escribió una historia de poder, una historia que esa iglesia, el diablo no la podía detener. Entre más querían callar a la iglesia con más poder, con más autoridad, con más unción, aleluya, la iglesia seguía avanzando. Si alguien le pidiera a usted en la universidad, en el colegio o en su trabajo que escribiera una pequeña historia de su vida cristiana y los logros que usted ha logrado en el cristianismo y lo que usted ha hecho a favor del avance del cristianismo aquí en este país, ¿qué escribiera? ¿Qué escribieras? Yo veo algunas caras como diciendo: nada, pastor, no tengo nada que escribir. ¿Por qué no empiezas hoy, este día, a romper toda limitación y decir: desde hoy yo me voy a bajar de la barca, gloria al Señor, y voy a empezar cada día en la vida cristiana a escribir una historia de gloria sobre mi vida? Qué lindo es el Señor. Esa pasión que la iglesia primitiva tenía es lo que hoy se ha perdido, una verdadera pasión por la obra del Señor. Dios usará personas, hermano, eso no ha cambiado. Él seguirá usando nuestras vidas. Lo que vale es cómo podría ser yo para no quedarme con el intento. Porque muchas personas inician algo en la iglesia, pero solamente es el intento. Solo fue un momento de emoción. Otra cosa es, gloria al Señor, mantenerte en esa visión, en ese llamado y haciendo la obra de Dios. Ayer desde las 3 estábamos aquí en el templo
con Manuel Junior y algunos de la alabanza trabajando en el sonido. Hay gente, hermanos, que piensan que eso es así nomás, prender un micrófono es sencillo, pero para prenderlo y que funcione se lleva un tiempo ecualizando y son horas, hermanos. Y yo todavía tuve que irme a la casa corriendo para salir a la reunión y supervisar. Estuve ayer en la Beauty Guard, gloria al Señor, y ellos se quedaron todavía en este lugar, amén. Y ellos decían, qué increíble es, decían ellos, que aparentemente parece que es sencillo estar en la parte de atrás, pero es un trabajo que se está haciendo, hermanos, amén, en la obra del Señor. Todo lo que se hace para el servicio de la obra es importante. Glorioso el nombre del Señor. Yo quiero que consideremos algunos personajes de la Biblia, desde Abraham a Pablo, a todos los llamados por Dios. Él los trajo, hermanos, a un lugar que está más allá de ellos mismos. Es por eso que Pablo le escribió a la iglesia en su tiempo, en su generación, a la iglesia de los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 12. Mire lo que dice Filipenses 1:12. Y quiero que sepáis, hermanos. ¿A quién se está dirigiendo? A los hermanos. Que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. Para los que no han entendido este versículo, vuelvo a repetirlo. Y quiero que sepáis, hermanos, quiero que públicamente la iglesia de los Filipenses sepan a través de mi boca y a través de mi carta y mis escritos, que la circunstancia que yo, Pablo, me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los Filipenses? Se lo voy a poner en el contexto actual. Pablo les estaba diciendo, hermanos, yo como siervo de Dios he pasado por diferentes circunstancias. Me he presentado ante los concilios romanos, griegos, gloria al Señor. Y muchos de ellos me han enviado a la cárcel por el evangelio. Pablo les dice, en mi circunstancia que yo mismo me he visto, he pasado momentos de prueba, he pasado momentos que no he tenido nada que comer, he sido golpeado, he sido azotado. Pablo les escribe y les dice, hermano, yo llevo las marcas de Cristo. Cuando Pablo se quitaba su traje, usted podía ver las espaldas de Pablo marcadas por los latigazos romanos, porque llevaba las marcas de Cristo. Pero Pablo le dice, estas circunstancias en las cuales yo me he visto han redundado, dice Pablo, para el mayor progreso del evangelio. Aunque los romanos me han querido callar, aunque los griegos han querido que yo pare de predicar, entre más sea la circunstancia, mayor es el avance de la obra de Dios. Él dijo, Pablo, nada ni nadie me va a detener y me va a separar del amor en Cristo Jesús. Dale gloria, celébralo. Aleluya, gloria a Dios. Entre mayor sea la circunstancia que usted y usted y usted y yo estemos pasando, esas circunstancias no son para tirar la toalla. Esas circunstancias difíciles que pasamos, hermanos, no son para dejar de adorar a Dios. Tenemos que tomar el carácter que tomó Pablo, gloria al Señor, y decir, la prueba, la circunstancia, el momento difícil que estoy viviendo en mi vida cristiana, eso me va a ayudar a mí para avanzar en la vida cristiana. Eso me va a ayudar a mí para creerle a Dios, para madurar, para tener carácter como un verdadero hijo de Dios. Den esas palmas al que vive. A su nombre gloria, a su nombre gloria, aleluya. Vamos, celébralo.
Gócese en la circunstancia, hermanos. La iglesia de hoy, cuando está en las pruebas, se pone a lloricar. La iglesia de hoy, cuando está pasando momentos financieros, legales, de salud, gloria a Dios, solamente muchas veces cuando no hemos alcanzado una madurez en la vida cristiana, somos queja y queja y queja. Pero Pablo dice, yo también he pasado enfermedades. Y una vez Pablo le dijo, Señor, ¿y cuándo me vas a sanar de este aguijón? Y viene la voz del Espíritu Santo y le dice, Pablo, bástate de mi gracia. Hoy Dios te dice, adora porque yo ya te salvé, adora porque yo ya te perdoné. Aunque Dios no te sane de esa enfermedad, no importa, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Siempre la persona que está llamada por Dios cruzará fronteras. ¿Cuántos alaban a Dios? Las personas que son llamadas por Dios cruzarán los límites. ¿Cuántos bendicen su nombre? Cruzarán oposiciones, cruzarán obstáculos, cruzarán desiertos, no solamente geográficos, sino desiertos de circunstancias, de adversidad. Gloria a Dios, pero eso no nos va a detener. Para que Israel, hermanos, saliera y cruzara el Jordán, Josué, el comandante del ejército, recuerde que ya Moisés había muerto, pero ahora el comandante que iba guiando al pueblo de Israel era Josué, que en hebreo Josué significa Yeshua. En otras palabras, es un prototipo de Cristo. Era Cristo que estaba guiando a Israel a pasar al otro lado. Es Cristo actualmente el que está guiando a la iglesia, porque pronto la iglesia pasará de esta tierra al otro lado, a las tierras que fluyen leche y miel, a la nueva Jerusalén, aleluya, donde veremos cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Dios, aleluya. Pero Josué les da una orden, y la orden es salir y cruzar el Jordán. Eso usted lo encuentra en el libro de Josué, capítulo 3 y versículo 3. Es la orden de salir y cruzar. Glorioso el nombre de Dios. Y dice la palabra, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, que eran los cantores, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca del pacto era un prototipo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero Josué les está dando una orden, es tiempo de salir. Porque a tal grado que los israelitas se habían acostumbrado que de día una columna estaba con ellos todo el tiempo en el día. Y por eso no querían salir, porque tenían todo ese cuidado sobrenatural de Dios. De noche una columna de fuego. Usted puede imaginarse lo glorioso y lo extraordinario que una columna de fuego esté en llama y no se apague de noche, y que donde caminaba Israel, caminaba la nube, o caminaba la nube de fuego. Entonces Israel se había acostumbrado a vivir ese tipo de vida, a estar acomodado en un solo sistema. Pero Josué le dice en Josué 3:3, señores,
Ya es hora de salir. Ya es hora de dejar esa nube. Amén. Ya es hora que ustedes dejen esa nube de día y de noche y empecemos a caminar a la dirección, al propósito que Dios nos ha diseñado. Hermanos, tenemos que salir de lo que muchas veces nos está protegiendo, de aquello que nos cubre externamente y físicamente, y debemos de poner la mirada en lo eterno, en lo espiritual, en aquello que no es perecedero, no es humano, no es terrenal. Hay que poner la mirada en la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Maravilloso es el nombre de Dios, hermanos, porque cuando el cristiano entra en una etapa en la vida cristiana de conformismo, nos conformamos, hermanos, a todo. Pero cuando usted no está conforme, sino que usted entiende que Dios te ha llamado a salir de lo normal, a salir del círculo, a salir del conformismo. Porque un cristiano que ha salido del conformismo es un cristiano activo. Es un cristiano que no se le espera que el pastor, los líderes lo pongamos a hacer algo. Ellos están con deseo de servir en la obra de Dios. Aleluya. Y no darle lugar al conformismo espiritual. En el libro de los Hechos, hermanos, encontramos un ejemplo. La Biblia dice que Pedro recibe una visión. Y en esa visión Pedro estaba en casa de Cornelio, un gentil. Y viene una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pero Pedro, al igual que algunos tres por ahí, siempre en las iglesias hay dos que tres que se creen tan santos. Eso es normal, hermano. Siempre en todo, y aquí yo los tengo también. No hay que ir muy lejos. Y cuando Pedro vio, porque recuerde que los judíos no podían comer animales inmundos. Para ellos el cerdo es un animal inmundo hasta el día de hoy. Y muchos animales. No hay nada de malo con ser vegetariano, hermano. Qué bueno. Pero la voz de Dios le dice, y Dios empieza a ponerle un menú, hermanos. Cuando usted va al restaurante, usted ve el menú del 1 al 20, y de tanto que ve, que hasta nos llenamos con ver el menú a veces. Pero viene la voz de Dios y le dice: Pedro, mata y come. Pero la Biblia dice que Pedrito rehusó a comer, porque llamó que todo lo que estaba ahí era inmundo, y él era tan santo para contaminarse. Así hay gente que se considera tan santa, gloria al Señor, que apoyar la obra de Dios en diferentes áreas, sienten ellos, gloria al Señor, que son tan santos y que pierden la santidad y hasta se revisten. Pero viene la voz de Dios y le dice: hey, Peter, mata y come. Deja de estar andar con esa onda, vos ubicate en la vida cristiana. Mata y come, gloria al Señor. Mire, Dios quería cruzar barreras mentales. Esto trajo, hermanos, el cumplimiento, gloria a Dios, del derramamiento en la casa de Cornelio. Cuando Pedro, gloria al Señor, rompió con esas barreras mentales, gloria al Señor, entonces empezó a hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que el derramamiento del Espíritu Santo, aleluya, cayó en la casa de Cornelio. Y Cornelio empezó a hablar en lengua. Sus hijos empezaron a hablar en lengua. Aleluya, Pedro empezó a hablar en lengua, a profetizar. Y todos fueron llenos en la casa de Cornelio del Espíritu Santo. Eso sucedió hasta que Pedro rompió en su cabeza esos paradigmas, rompió con las limitaciones
Y Pedro empezó a ir más allá. A veces, hermanos, nosotros venimos mal formados en la vida cristiana. Y se nos ha hecho creer de muchas cosas que no son correctas. Vaya, por ejemplo, ya la iglesia local sabe, yo vengo del concilio Apóstoles y Profetas. Y en el concilio las hermanas usan un velo, ¿verdad? O un manto, una mantelina. Y no hay nada de malo con eso. Pero eso no es un requisito para la salvación. Esas son normas de ese concilio. Porque cuando usted lee lo que Pablo dice que las hermanas deben usar, dice él, que se cubran únicamente para profetizar. Y una vez yo le pregunté a ellos, hermano, ¿y cuántas profetas mujeres tenemos aquí en la iglesia? Ni una mesa. Entonces le digo yo, bueno, pero son cosas que yo no voy a entrar a polémica. Ahí que se queden ellos, esa es la onda de ellos, no la de nosotros. Pero eso no es un requisito para la salvación. Son barreras mentales, así como Pedro, que estaba viendo, ¿verdad? Todo ese menú, pero no quería matar y comer. Y a veces Dios nos está hablando a través de la palabra, pero como todavía llevamos esas barreras mentales que nos limitan, gloria al nombre del Señor, al avance en la vida cristiana. Son barreras mentales, paradigmas de hombres. Uy, a nosotros nos han condenado diciendo, oh, el hermano Bando botó el velo. Si yo nunca he andado con velo, ¿qué le pasa? Entonces, pero son paradigmas. Y yo digo, no tengo nada de malo si ellos lo continúan usando. Gloria a Dios. Así son las normas, son normas, pero no son principios de la vida cristiana de salvación. Vaya, otras iglesias se molestan cuando en una congregación como esta y muchísimas iglesias, los varones se sientan con las hembras. Usted va a una iglesia y yo como pastor voy a predicar a muchas congregaciones y a veces me dicen, no hermano, allá me dice, ya están todos los varones. No, y cuando mi esposa me acompaña me dice, no, las hermanas allá. Entonces son paradigmas. Desde ahí ya están separando a la familia. Entonces, pero no son normas eclesiásticas fundamentales en la palabra de Dios. Son barreras, hermanos, que muchas veces los hombres mismos ponen para limitar la bendición de Dios. Y una vez que Peter rompió con esas barreras mentales, gloria al Señor, entonces el Espíritu Santo le agradó y empezó a fluir y a llenar la casa con el Espíritu Santo. Y debo aclarar que lo que acabo de decir, hermanos, es una crítica constructiva, no negativa, porque no los estoy condenando a ellos. No estoy en contra de eso. Amén. Pero lo malo es cuando nos condenan o nosotros los condenamos. Ahí está el problema. Porque ahí entonces hay barreras, hay paradigmas que están deteniendo la vida cristiana. Porque a veces, hermanos, eso detiene la bendición de Dios. Si nosotros nos sentamos así y al llegar a una congregación y usted le dice, shh, allá, shh, acá, y ya lo separan, entonces hay gente que hasta pierde la bendición de Dios, pierde el gozo. Se da cuenta, desde ahí estamos deteniendo, hermanos, la bendición de Dios. Entonces hay que romper, hermanos, con muchas cosas. Hay que bajarnos de esa lanchita, de esa barquita en la cual nosotros mismos hemos construido y no queremos que otros se metan ahí. Hay que bajarnos de esas cositas. Nosotros encontramos en la vida cristiana a personas mal formadas, hermanos, en el evangelio, con ideas y pensamientos incorrectos. Pero yo le voy a decir algo, nunca sabremos qué hay más allá si no sabemos lo que hay acá.
Los límites son mentales, son paradigma. Pero Dios sabe lo que Él hace en su obra. Solamente hay que cooperar, hermanos, con Él. Que Dios sea, gloria al Señor, dándonos la guía, la sabiduría, aleluya, para que nosotros solamente nos dejemos usar en las manos de Él. A veces, hermanos, uno quisiera involucrar a la gente en diferentes áreas. ¿Y sabe cuál es la excusa de muchos cristianos? Pastor, me dice, todavía no estamos listos para eso, pero para otras cosas sí están listos y son buenos para eso. No estamos preparados. ¿Ah? ¿Sabe? Usted está poniendo limitaciones en la vida cristiana. ¿Ah? Hermano, preside la reunión, predique, lleve los cánticos. No importa, hermano, si usted va a pujadito, si va a hacerlo apujado, no importa, pero hágalo. Dios le va a ir dando la capacidad, te va a ir preparando, te va a ir equipando. En el seminario yo comparto esta historia que sucedió allá en el país. Pusieron a un hermano nuevo a predicar por primera vez. Y él estaba tan nervioso, y el papel que llevaba y lo agarraba y lo doblaba por el nervio, y lo volvía a abrir, lo cerraba y le daba vuelta, y un nerviosismo. Y por último que se le olvidó el mensaje. Y eso es normal, porque a mí me pasó también, hermano. ¿Ah? A todos nos ha pasado. ¿Ah? Yo me recuerdo una vez en un evento grande, se me olvidó el texto bíblico, hermanos. ¿Ah? Y hasta se me vino el pensamiento y yo dije, el diablo quitó el versículo de la Biblia. No lo hallaba, hermanos. ¿Ah? El nerviosismo. Entonces se le olvidó el mensaje y cerró la Biblia y la abrazaba y le decía, Señor, a donde apunta el dedo y donde abra la Biblia, ahí voy a predicar. Abrió la Biblia, puso el dedo y el texto decía, y Judas se ahorcó. Señor, ¿tú quieres que yo predique que Judas se ahorcó? No puede ser. Volvió y cerró la Biblia y la abrazaba, como algunos hermanos nuevos que están en su primer amor, que andan la Biblia para arriba y para abajo, ¿verdad? Y la andan en el baúl y por último se les olvida dónde la andan. Y agarró la Biblia y dijo, Señor, hoy sí, Señor, no jugues conmigo así, dame el mensaje. Abrió la Biblia nuevamente y dijo, Señor, ahora sí, donde apunta el dedo, ahí va a ser. Y abrió la Biblia y encuentra un versículo que dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Se da cuenta? Y más que todo, ¿verdad? Siempre las hermanas son las porristas que animan. Dice, usted predica, hermano, donde sea, donde caiga, pero usted hable, diga algo, gloria al Señor. Entonces tuvo que predicarles. Hay que hacer lo que hizo Judas. Hay que irnos a ahorcar todos, porque la Biblia dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, a veces nosotros nos estamos, hermanos, limitando, gloria al Señor, en la vida cristiana. En el agua Pedro creyó en una palabra. En una palabra que creyó él. Hermanos, llegan tiempos en que Dios nos está llamando a seguir lo que Él ya nos entregó. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos llama a que nosotros sirvamos en su obra. Él una vez nos llamó y nos dijo, sígueme, venid en pos de mí. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, vemos lo contrario en nuestra vida cristiana. Empezamos a ver aquellas cosas negativas y esas cosas nos están deteniendo nuestro avance en la vida cristiana. Pero mientras más peso, gloria a Dios, en su vida esté la palabra, entre más nos empapemos de la palabra de Dios, entre más la palabra pese en nosotros, más poderosa será la palabra de Dios en nuestras vidas.
Dios quiere ponerte en un lugar, hermanos, en donde otros pasarán la vida considerándolo. Pero también Dios te pone en un lugar donde es la palabra de Dios que empezará a revolucionar en tu vida. Es la palabra de Dios que va a empezarte a dar crecimiento espiritual, a formarte en la vida cristiana. La iglesia no podemos tomar, hermanos, livianamente su palabra, porque el peso de todo está en la palabra viva de Dios. Los recursos están en la palabra. La sabiduría está en su palabra. El poder está en su palabra. Usted puede leer todos los libros, pero ninguno de los libros te va a dar la sabiduría, el poder y la unción. Pero cuando leemos la palabra hace sabio al sencillo. La palabra te da poder, la palabra te da unción, la palabra te da autoridad, la palabra te edifica y te hace crecer. Es el poder de la palabra. ¿Cuántos pueden celebrar a Dios por la palabra bendita? Hubieron mártires que murieron a causa de la Biblia, la palabra de Dios, para que ahora la iglesia goce de tener una Biblia en sus manos. No debemos confiar en los recursos humanos ni en nuestra propia prudencia. Debemos confiar en su palabra. Cristo le dio una palabra a Pedro y le dijo: Pedro, echad la red más allá de donde ya Pedro lo había intentado. ¿Sabe? Y esa palabra lo movió a Pedro. A veces lo que nosotros estamos necesitando es una palabra que nos mueva. Porque esa palabra movió a Pedro de estar pescando a la orilla y lo movió a pescar a la profundidad. Una palabra puede sacarte de la orilla y meterte adentro. Porque a veces nosotros nos hemos acostumbrado, hermanos, a ser cristianos de orilla. ¿Cuántos han caminado en una playa, a la orilla de la playa? Cuando usted va caminando a la orilla de la playa, a la gente lo que le gusta es que tantito el agua le toque los pies. Pero cuando ya viene el mar y le cae encima, hasta sale corriendo. Eso es lo que sucede. Los cristianos de orilla, amén, vienen un domingo, pero solamente quieren que una gotita de la palabra los toque. Hace 15 días a mí me dijo alguien acá en la iglesia: mire, pastor, me dijo, usted muy fuerte está predicando, me dice. Y si usted continúa, me dice, predicando fuerte, se le va a ir toda la gente. Y yo le digo, y me le quedé viendo, hermanos, porque lente no ando, todavía tengo 20/20. Me le quedé viendo y mire, le digo yo, ¿y usted a dónde anda? No se da cuenta, aleluya, que en este mes y medio que está iniciando el año hemos ganado, hace 15 días todavía ya estamos por pegar los 30, casi 30 almas hemos ganado. En vez de la gente irse, la gente está llegando a la iglesia, porque la gente no quiere palabra de orilla, no quiere un mensajito liviano. La gente quiere palabra viva, palabra de poder, palabra de autoridad, palabra que llene, palabra que levante la vida del hombre y la mujer. Eso es lo que la iglesia quiere, palabra del cielo. La gente está cansada de esos mensajitos livianos, mensajes suaves. No, la gente quiere palabra, hermanos. Pedro estaba pescando a la orilla, pero Dios le da una orden: Pedro, boga mar adentro. Y eso cambió la historia de Pedro. La Biblia dice que hubo la pesca milagrosa. Es que a la orilla, ahí andan ya los pescados, hermanos, muertos. A la orilla, hermanos,
los que andan ahí flotando es porque ya andan muertos. Pero los pescados vivos, los salmones que se sienten tan deliciosos cuando uno se los come, esos salmones, esos pescadotes, esos están adentro del mar, en lo más profundo, no a la orilla, en lo más profundo. ¿De cuál de los dos es usted? ¿Cristiano de orilla o un cristiano que ya está adentro? Gloria, dele esas palmas al que vive. Pedro dijo: más en tu palabra que me ha dado, echaré la red. Dios no solamente nos trajo, hermanos, para escuchar al pastor. Dios nos trajo para recibir una palabra. Y de repente, de todo lo que yo le predico, por lo menos, hermanos, échese aquí en el bolsillo de su corazón una palabra. Una palabra, porque solo fue una palabra suficiente para que Pedro recibiera revelación, y de estar pescando a la orilla empezó a pescar adentro. Una palabra fue suficiente. De repente hoy solo una palabra usted necesita, gloria al Señor, para empezar a buscar la presencia del Señor y empezar a navegar en otros niveles de gloria. ¿Cuántos bendicen su nombre? El Salmo 119 y versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si su camino donde usted va es oscuro, si sus pensamientos son oscuros, son negativos, son contrarios a la obra de Dios, dígale al Señor: Señor, enciende mi lámpara de mis pensamientos, enciende la lámpara de mi corazón, pon lámparas en mis pies para que yo pueda caminar a los lugares donde tú quieres llevarme, lugares de bendición, lugares, aleluya, donde ahí la gloria de Dios esté, para que continúe derramándose sobre mi vida. La palabra, hermanos, debe de activarse en nuestras vidas. Una persona, hermano, llena de la palabra, una persona llena del conocimiento de Dios, es una persona que no va a temer, no va a haber miedo, sino que será una persona que estará empapada con tanta palabra de Dios, que cuando el diablo se levante con una palabra que usted dé, el diablo tiene que sujetarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorioso el Señor. Siempre el llamado de Dios, hermanos, es otra posición. Es de ir más allá. Pero para ir más allá, hermanos, en la vida cristiana se requiere más inversión. Se requiere dedicar un poco más de nuestro tiempo a la obra de Dios. Se requiere más fuerza, más inteligencia, más de lo que somos, más creativos, diferente. El evangelio, hermano, no se desarrolla en el mundo de las posibilidades, porque Dios nunca permanece en la misma posición. Dios siempre está creando cosas nuevas para la gloria de su nombre. En este momento yo puedo estar predicando, gloria al Señor, pero en este momento Dios puede estar haciendo nuevas galaxias en el universo. Él puede estar creando más seres, hermanos, que lo adoren en su trono glorioso. Dios nunca, hermanos, el reloj de Dios nunca se detiene. Dios siempre está creando cosas extraordinarias. Si cuando lleguemos, hermanos, a esa ciudad gloriosa, eso será tan extraordinario, hermanos. Eso será tan, pero tan glorioso. Mis hijos me preguntaban hace un tiempo atrás, me dice: papi, van a haber carros allá, ¿verdad? Porque les ha dado eso de carros a ellos. Están en la edad esa de que les gustan los carros. Y más cuando llevan esos buffers atrás que les ¡fum! Entonces, y yo le digo: no, hijo, le digo yo, allá Dios te va a dar un caballo, pero de fuego, como el que le dio a Elías.
Ese va a ser más veloz que un Ferrari, que un Lamborghini. ¿Ah? Eso será glorioso, hermanos. Eso será maravilloso. Si allá cuando nos veamos en el cielo, hermanos, ni tiempo nos va a dar de estarnos saludando como hacemos acá. No, eso será glorioso, hermanos. La Biblia dice que ahí no habrá noche, sino que será de día. Allá no habrá calor ni frío, hermanos. Será un clima tropical, agradable. ¿Sabe que los viejitos que se retiran buscan, hermanos, retirarse en un clima tropical? ¿No es cierto, hermano Daniel? En un clima donde no haya ni frío ni calor, porque a los viejitos les incomoda eso ya. El calor y el frío. Un ambiente tropical donde reciban la brisa. Eso será así en el cielo, hermano. Eso será tan agradable de estar en la presencia del Señor. Él será nuestra lumbrera, Él será nuestra luz. ¡Aleluya! Hermanos, la gente sin temor a las limitaciones son las gentes que llegan a lograr el éxito en la vida cristiana. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 25, dice Jesús que llamó a Pedro y le da la orden, le da una palabra a Pedro y le dice: ven, Pedro. Porque Pedro le dijo: maestro, si tú eres el que estás caminando sobre las aguas, entonces ordena que yo camine sobre las aguas. Y ahí usted lo ve en el proyector. Entonces Jesús le dijo: está bien, Pedro, ven, ven, camina. Hay una palabra. Hoy Dios le está diciendo a todos los Pedros: ven, bájense de la barca, empiecen a caminar, aleluya, empiecen a creer, boten el miedo, boten el terror, aleluya. Bota todo lo que te está limitando en la vida cristiana. Levántate, crece, avanza. Si Él te llamó, Él es responsable de sostenerte, aun cuando tengas que caminar en las aguas del mar. No te vas a hundir si Él te llama. ¿Sabe por qué muchos ministerios se hunden? Porque Dios no los llamó. Ellos se llamaron. Porque cuando Dios llama, hermano, permítame, cuando Dios llama, las olas se van a levantar en todo ministerio. Todo ministerio que es de Dios será probado por el fuego, gloria a Dios. Pero si Dios ha llamado al hombre para estar al frente, aleluya, ese que lo llamó lo va a sostener con su mano poderosa, y la obra y la barca no se va a hundir. No se va a hundir. Llegaremos al puerto seguro. Debemos, hermanos, de dejarle todo a Dios. Debemos, hermanos, de quitar nuestra seguridad humana y poner la seguridad de Dios en nuestras vidas. Hay una compañía de seguro que no dio el nombre porque no nos están pagando por el anuncio, pero dice: usted está en buenas manos. Y hasta una casita le dibujan ahí, ¿verdad? Y la familia. ¿Ah? Pero si se mata en un accidente, no le da seguridad de vida. ¿Ah? Pero no hay cosa mejor que estar en las manos del verdadero Dios, que ahí sí estamos seguros. Pablo dijo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios, hermano, no está buscando nuestras fuerzas, sino que Dios espera glorificarse cuando usted y yo nos sentimos débil. Por eso hay hermanos que me dicen: pastor, me siento débil. Gloria a Dios. Sí, porque en esa debilidad es donde usted va a ver el poder de Dios. Porque cuando usted en la vida cristiana se considera fuerte, se considera invencible, es ahí donde podemos cometer el error de dejar de confiar en aquel que nos llamó y confiar en nosotros mismos. Pero Pablo dice que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios empieza a glorificarse en nuestras vidas.
Hace muchos años se cuenta de que había un joven que estaba bañando en el río, y de repente en los ríos más que todo siempre se dan los remolinos, y se empezó a formar un remolino. Cuando el joven quiso salir del remolino ya era tarde, y el remolino empezó a hundir al joven. Entre más el remolino agarraba más fuerza, se iba hundiendo poco a poco, hasta que por fin ya no se vio aquel joven. En ese momento está un anciano llegando a la orilla del río, y otro compañero de aquel muchacho que se estaba hundiendo gritaba: ayuda, sálvanme, me estoy ahogando. Y entonces el anciano llegó y solamente lo observaba, que el muchacho gritaba y movía las manos y movía los pies y tratando de salvarse a sí mismo. Entonces el joven se le queda viendo al anciano y le dice: mire, le dijo, y usted en vez de estarlo viendo, ¿por qué no se mete a salvarlo? Y el anciano le dice: tranquilo, hijo, le dijo. Y lo dejó. Y le dice: y ahora le dice que ya no se mueve, ¿qué va a hacer? Le dijo: pues ahora me voy a meter. Se metió el anciano debajo de las aguas del río y sacó al muchacho, le dio los primeros auxilios y volvió nuevamente a la vida. Entonces aquel joven adolescente le preguntó al anciano y le dijo: mire, señor, déjeme preguntarle algo. ¿Por qué usted no se metió cuando mi amigo se estaba hundiendo y el remolino lo estaba hundiendo y él estaba con todo el movimiento pidiendo ayuda? Y el anciano le dice: si en ese momento yo me meto, nos ahogamos los dos. Porque en ese momento él tenía todas las fuerzas, y esa fuerza las iba a usar en contra. Entonces le dice el anciano: yo esperé que sus fuerzas se le terminaran para que entonces él usara mi fuerza y mi ayuda. Dios se mete a nuestras batallas cuando nosotros perdemos nuestras fuerzas, y ahí se mete el poderoso con toda su fuerza para levantarnos y darnos la victoria. Dos cosas sucedieron en esta historia. Hay temor, pero hay una oportunidad. Los demás que están en la barca, el temor no les hizo creer a una oportunidad, pero Pedro dijo: yo sé que hay temor lo que yo estoy haciendo, pero esta es mi oportunidad. Si él está caminando sobre las aguas, yo también quiero caminar. Entonces, en la vida cristiana, no confundamos la oportunidad con el temor, o el temor con una oportunidad. Porque Dios no se glorifica con la gente que tiene miedo en creerle a Él, hermanos. No estoy hablando de un temor santo, sino un temor que nos hace dudar. Los demás dudaron, por eso no se bajaron de la barca, pero Pedro se bajó de la barca. Dice la Biblia que Cristo llegó a la cuarta vigilia de la noche, y ellos gritaron y dijeron: es un fantasma. Pero a momento Jesús les habla y le dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Sabe, hermanos, que a nosotros en la vida cristiana nos cuesta distinguir el poder de Dios en nuestros problemas. A ellos en esa gran turbulencia les costó. Ellos dijeron: es un fantasma. Pero era Cristo el que estaba caminando para librarlos, porque esa noche todos iban a morir ahogados. A veces en las tormentas, en los momentos de desafío en la vida, nos cuesta distinguir quién es el que está con nosotros, porque las tormentas nos empañan la vista. Perdemos la fe, la seguridad, y le ponemos atención a las olas turbulentas. ¿Ah? Y a veces hasta pensamos que es un fantasma. A veces hasta pensamos: y nos habrán hecho mal. Estará alguien trabajando por allá en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando las olas se levantan, nos cuesta distinguir a Dios en el problema. Pero el verso 28 dice: pero entonces respondiendo Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas.
Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. De Pedro caminó, hermano, sobre las aguas. Dios nos llama a caminar sobre cosas sobrenaturales. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, diga conmigo viento. ¿Qué es lo que empezó a ver Pedro? ¿A Jesús? ¿O qué empezó a ver? El fuerte viento. La palabra viento en la Biblia se usa para diferentes términos. Viento, hermanos, en un sentido espiritual se puede usar como el viento recio que cayó en el aposento alto, que representa al Espíritu Santo. Pero también la palabra viento, Judas, el apóstol Judas, dice que algunos cristianos son movidos por vientos de doctrina. La falsa, la apostasía, también eso se refiere a vientos. Entonces Pedro empezó a hundirse porque puso la mirada en el fuerte viento. Hay gente que empieza a decaer espiritualmente cuando empieza a escuchar, porque también Santiago, el apóstol Santiago menciona que el viento representa también a los chambres, el chisme. Eso es viento. Todo viento, dice Pablo, que como somos muchas veces como las hojas de los árboles, que cuando el viento sopla se lleva las hojas. Entonces hay cristianos que empiezan a menguar cuando empiezan a enfocarse en los vientos. ¿Cuáles son esos vientos que a usted lo están deteniendo? Pero al ver el fuerte viento, y es que el diablo nunca se levanta livianamente, se levanta con todas sus fuerzas. Entonces Pedro quitó la mirada de Jesús. Yo termino diciendo, iglesia, es necesario mantenernos enfocados en Cristo. Manténgase mirando a Cristo. Los vientos van a surgir a la derecha y a la izquierda, gloria a Dios. Pero por más que sople el huracán, gloria al Señor, si usted tiene la mirada puesta en el Maestro, usted no se va a hundir, usted no va a desmayar, usted seguirá avanzando. Pero empiece a poner la mirada o el oído a los vientos contrarios, empezará a hundirse. Su fe menguará, sus fuerzas espirituales menguarán. Glorioso el nombre del Señor. Es necesario, hermanos, creerle a Dios. Otro día voy a continuar, hermanos, con el mensaje, porque todavía hay más palabras, pero vamos a estar de pie para darle gracias al Señor por su palabra maravillosa. Hoy Dios le dice a la iglesia: ven, iglesia, bájate de la barca como Pedro. 11 se quedaron en la barquita, solo uno se atrevió a bajarse. ¿Sabe, hermano Mondragón, por qué muchos ministerios no crecen y no avanzan? Es porque toda la gente quiere ir en la barca, nadie quiere bajarse. Pastores, hermanos, que en estos días yo he escuchado que están cerrando la iglesia. Allá la hermana Martita en Oxon Hill, hay unas vecinas que son que viven cerca de ella, la otra puerta. Y hermana Marta no sabía que ya habían cerrado la iglesia, por eso no las invitaba a las hermanas. Y una vez las invitó y le dice: mire, tenemos la célula, vengan un día de esto. Amén, hermana, si no nos estamos congregando. ¿Y por qué? No le dijo el pastor cerró la iglesia, y nos dijo que cada quien buscara a dónde irse. ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente se conforma con ir en la barquita, que otros remen, que otros le empujen. Pero es que, hermano, bajarse de la barca, usted puede, yo no sé si puede captar la imagen. Si yo fuera que voy acá, yo estoy más tranquilo, hay más posibilidad de que no me hunda que bajarme de la barca. Ese es el problema de muchos de ustedes, que ustedes dicen: no, pastor, es que mire, cuando ya a uno le empiezan a dar ya privilegios y todo, ya la gente empieza a criticarlo. Si eso es normal, hermanos.
Los que van en la barca son los que te van a criticar, por eso nunca hacen nada. Tienen todo el tiempo para estar. Pero cuando usted va caminando sobre las aguas, usted ve que el viento y las olas se levantan y usted no tiene tiempo para eso. Usted va caminando ahí por donde viene, pero aquí voy, Señor, aquí voy con tu ayuda. Yo seguiré, yo llegaré, aleluya, hasta la meta. Ahora yo voy a retar a la iglesia, porque estamos empezando el año. Y aquellos que llegaron a entender el mensaje, como les dije en la introducción del mensaje, por lo menos usted agarre una palabra. Una palabra que recibió Pedro marcó la vida de Pedro. Pedro estaba pescando a la orilla toda la noche. No se miraban los frutos en la vida de ese cristiano, porque era un cristiano de orilla, como el paralítico del estanque de Betesda del capítulo 5 del libro de Juan. 38 años y a la orilla del estanque. Las aguas se movían, los paralíticos se metían y eran sanados, los leprosos se metían y eran sanados, los ciegos se metían y eran sanados, los mudos se metían y eran sanados. Pero él, 38 años. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó al estanque de Betesda, lo encontró a la orilla. Tuvo 38 años de oportunidad para meterse adentro, hermano. Yo me puse a pensar en esa porción bíblica y yo dije, si hubiese estado paralítico, paralítico se menciona que eran los pies, no las manos. Y si yo hubiera estado en la posición de ese hombre en 38 años, yo creo que con las manos o con las uñas, pero hubiera llegado hasta el estanque a meterme. Pero ese es el problema, que no todos queremos bajarnos de la barca. Pero hoy, esta tarde, yo quiero retar a la iglesia. ¿Cuántos deciden hoy? Mire, y es que no es fácil. 11 se quedaron en la barca, o sea, el 99%. Y a veces, hermano Juan, es un cierto porcentaje de la iglesia que realmente se ha bajado de la barca para trabajar a favor de la obra. Pero hoy, este día, yo quiero retar a la iglesia. ¿Cuántos hoy se bajan de la barca? Porque el que te da la orden no es el pastor Joel Obando, el que te da la orden es Jesús. Y si Él te da una orden, hermanos, es suficiente. Si se le olvidó todo el mensaje, que se le olvide. Cuando llegue a la casa, se mete al canal de YouTube y lo vuelve a oír para que se le grabe algo. Pero por lo menos si todo se le olvidó, aleluya, hoy antes de irse diga, es Jesús el que me está invitando a bajarme de la barca, de mi comodidad, y a meterme, aleluya, a trabajar en su obra. Yo quiero invitar a todos los que han venido hoy que vengan aquí al altar para terminar una breve oración. Y quiero que, si alguien no ha servido todavía en la iglesia y desea servir, venga, porque hoy Dios te dice, bájate de la barca, de la comodidad, del conformismo. Y si alguien siente el deseo de trabajar hoy en la obra de Dios, de servir en alguna área en la iglesia, ven acá. Porque si Dios te da la orden, Él te va a sostener y no te vas a hundir. No te vas a hundir. Las olas de la crítica se levantarán. Las olas de la difamación se levantarán. Las olas que van a apuntarte con el dedo apuntador. Si todo eso ya lo he visto y lo seguiré viendo. Pero eso es normal. Pero si Él me llamó, Él me va a sostener a mí. Padre, gracias te damos por todas las personas que han venido, Señor, aquí al altar. Señor, yo te los presento a todos ellos en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, los que han venido al altar vienen a tomar una responsabilidad de bajarse de la barca y de decir, Señor, si tú me llamas, Espíritu Santo, tu mano poderosa me va a sostener.
Y no me voy a hundir, porque cuando Dios llama, usted no se va a hundir. Aunque otros quieran verte hundido, ellos se hundirán, pero no usted. No usted. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Espíritu Santo, ven, llena ese lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Yo bendigo a cada siervo, Señor, que ha venido aquí al altar. Úsalos, Señor. Úsalos. Tú los vas a respaldar, Señor. Tú los vas a sostener con tu mano. No se van a hundir, Señor. Si Dios llama, no se van a hundir, Señor. Si Dios llama, no se van a hundir. No se van a hundir. Porque cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Él sostiene con sus manos poderosas. En el nombre soberano de Jesús de Nazaret, ponemos un vallado, ponemos una cobertura, Señor, sobre aquellos que dicen: este es el tiempo, esta es la hora de bajarme de la barca y empezar, aleluya, a caminar en el propósito, en lo sobrenatural de Dios. Ese es el tiempo. Esta es la hora. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Sé que falta la elocuencia. Te adoramos. Dele ese aplauso al Señor. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Que la fama del autor. La gloria sea para el Señor.